acompañarnos y en primer lugar quiero agradecer a, a todos sobre mediación y sobre todo a mis amigos Daniel y Lilian por esta invitación que me permite volver a compartir estos espacios que pienso que siempre son de muchísima utilidad para todos, porque, bueno, he podido constatar que a partir de las inquietudes que se transmiten, también me dan la oportunidad de aprender un montón de cosas. Así que bueno, vamos a conversar ahora sobre la importancia de la filosofía y la antropología en la mediación, porque, es decir, yo soy una convencida de que es muy saludable no solamente saber qué es lo que uno debe hacer y plantearse en el ejercicio de las distintas actividades profesionales, sino también conocer el por qué debemos tomar tal o cual actitud o nuestra conducta debe ser tal o cual. Siempre sostuvimos que la mediación se nutre de forma interdisciplinaria, obviamente, y con el correr del tiempo vamos descubriendo que hay nuevas disciplinas que van arrimando sus aportes para que nosotros podamos ser mejores mediadores. En esta línea entiendo que es interesante que podamos rescatar la ayuda que para nuestra formación representa abrevar en la filosofía y en la antropología. La filosofía nos permite descubrir el ser, es decir, conocernos a nosotros mismos. De alguna manera nos permite saber quiénes somos y poder desentrañar también quién es el otro con quien trabajamos, porque nosotros en mediación no trabajamos solos, sino que trabajamos con y para otros. La antropología nos permite descubrir por su parte, además del ser del hombre, obvio que estoy hablando en sentido genérico, nos permite conocer el estar, saber dónde estamos, cómo estamos, con quiénes estamos y quiénes son aquellos con quienes estamos. Pero quiero hacerles una aclaración. No quiero levantar falsas expectativas. Esta es una investigación que está en estudio, en desarrollo, y no voy a darles con esta intervención mía, respuestas definitivas. Solo quiero plantear interrogantes para que ustedes también puedan hacer sus propias investigaciones, completar estas que yo voy a proponer y descubrir las ventajas de pensar desde la filosofía y desde la antropología aquellos conceptos que interesan al mediador. Entonces, bueno, con esta aclaración vamos a continuar. Debemos pensar que para la filosofía occidental, es decir, llamamos filosofía occidental aquella que recibimos de Europa, lo importante es el ser. Y está bien que sea así, está bien que nosotros estemos interesados en conocernos. Debemos pensar que todas las decisiones fundamentales que tejen nuestra existencia dependen de la manera como cada persona y cada época histórica pregunta por el ser. La palabra ser aparentemente parecería vacía, pero en realidad en ese concepto se juega nuestro destino personal e histórico, porque en cada caso somos nuestra comprensión del ser y la de la respectiva época y cultura en que vivimos. Esto lo vemos de manera evidente si pensamos en la época en que se aceptaba la esclavitud, porque se consideraba que los esclavos no eran hombres completos. En la actualidad, gracias a la comprensión de sí mismo que ha adquirido el ser humano, nadie se animaría a defender la esclavitud con este argumento. Sin embargo, debo aclararles que todos sabemos que se mantienen situaciones de esclavitud inconfesadamente en lamentables situaciones de dominación. Pero no se las explica con aquel argumento. Mejor dicho, no se las explica. La comprensión del ser, entonces, es el fundamento mismo del hombre. Pero fíjense que si nos ponemos a pensar, resulta bastante difícil autodefinirse, pues cuando nosotros nos autodefinimos estamos comprometiendo
nos estamos comprometiendo a nosotros mismos, es decir, estamos asumiendo el compromiso de definirnos nosotros. Entonces, aquí deberemos reparar que la determinada manera de autorreferirnos nos compromete con la coherencia de vida. Lo que decimos que somos nos coloca ante un determinado estilo de vida que es el que reflejamos con nuestra conducta. Y esa conducta debe ser coherente con lo que dijimos nosotros que entendemos que somos. Si bien todos los entes son, es decir, todos los entes tienen ser, fue Heidegger quizá quien introdujo la preocupación por el ser humano, porque él definía que, bueno, el ser humano es el único ente capaz de preguntarse por el ser. Entonces, por eso se interesó mucho más por el ser humano. Aquí quiero hacer una aclaración, porque cuando hablo de Heidegger, algunos se ponen mal. Muchos lo cuestionan por considerar que ha sido simpatizante del nazismo. Sin embargo, yo postulo que no debemos ser cerrados y debemos reconocer que Heidegger ha sido un filósofo que hizo un aporte muy importante al preguntarse por el ser. Y aunque debemos también reconocer que su desarrollo ha contribuido más a reforzar el individualismo y las posturas de dominación. Pero bueno, su pregunta por el ser abrió un determinado espectro que luego han seguido otros filósofos con otros derroteros. Lo primero que revela Heidegger al analizar el ser humano, o ser ahí, como él lo llamaba, es el ser en el mundo. Es decir, el hecho de que no es un sujeto aislado en sí mismo, sino que solo tiene subjetividad en cuanto la despliega en su mundo circundante, en cuanto piensa o se ocupa de los demás entes que lo rodean. Del mismo modo, la relación del ser ahí con sus semejantes, con los otros ser ahí, los otros seres humanos, también forma parte del ser en el mundo. Y este aspecto es el que debe interesarnos como mediadores. Pues la relación del ser ahí con esos otros entes que son semejantes a él, es decir, que no son objetos útiles y manejables, sino que tienen dignidad intrínseca, incorpora la necesidad de preocuparse por ellos, hecho que genera lo social, genera las instituciones y surge a partir del carácter originario del ser ahí como ser con. Este reconocimiento de Heidegger nos ha alentado a ratificar lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo, cuando intentamos definir al ser humano, y lo hicimos afirmando que no se trata de un yo, sino de un nosotros, porque se trata de un yo que es con los otros, es decir, es un yo solidario. Es así que afirmamos, gracias a los estudios que hemos realizado con el filósofo Gregorio Valverde, que el otro nos constituye. Sin embargo, el razonamiento de Heidegger, debemos aclarar, no arriba a esta conclusión. Algún autor, como Vicente Lozano, de la Universidad de Barcelona, nos advierte que al analizar la dimensión intersubjetiva propuesta por Heidegger, la relación del ser ahí con sus semejantes parece sugerir que ella se ve muy limitada por el hecho de que él considera que la existencia propia o auténtica es en definitiva asunto de uno solo. Y es aquí donde corta la secuencia que nosotros proponemos. Esa interpretación, que permitiría enrolar al ser humano solo como individuo, se convierte en nociva para sí mismo como un boomerang, ya que le genera un gran sentimiento de soledad y lo aísla de sus semejantes, como explica este autor Lozano. Es precisamente al tratar de evitar la angustia y el malestar, cuando el ser ahí cae, cuando deja de vivir propiamente y escucha lo que el uno tiene para decirle. Y ustedes se preguntarán quién es el uno. Bien, el uno no es alguien determinado,
no es alguien en concreto, sino que es lo otro, lo que está fuera, la mundanidad, indeterminado, impersonal, lo que está fuera de mí. Se produce esa tendencia entonces, para contrarrestar la soledad, esa tendencia de dejarse llevar por el exterior, por lo que se dice, por lo que se piensa. Entonces, el uno es lo que podríamos llamar la sociedad, esas estructuras que nos están diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que debemos pensar y lo que no debemos pensar, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y sometido al uno, abandonado a esa influencia de algo que está fuera de él y que le evita la angustia, el ser ahí pierde su ser. No porque alguien se lo haya quitado, sino porque ya no es suyo, porque renuncia a plantearse sus propias posibilidades. Es así que nuestra época, la que los autores denominan la época técnica, ha caído en el olvido del ser. Y sin embargo, Heidegger creía que había alguna esperanza de volver a un modo en el que, o a un mundo en el que el ser mismo sea recuperado plenamente. Sin embargo, él no logró descubrirlo. Han sido varios los autores que durante el siglo XX han intentado indagar sobre el ser del ente humano, desde la filosofía y más propiamente desde la antropología filosófica. Es que fue necesario llenar de sentido aquello que decía Heidegger y que nos habíamos referido al principio, que el ser humano solo tiene subjetividad en cuanto la despliega en el mundo circundante. Esto quedó sin completar en Heidegger. Entonces los autores profundizaron y en ese mundo circundante, donde se produce la subjetividad, es donde el ser humano se convierte en sujeto. ¿Y cómo se convierte en sujeto? Gracias a su encuentro con el otro semejante. A esta altura, entonces, es muy importante descubrir o distinguir cómo nos colocamos respecto de nuestro interlocutor en ese encuentro. El verdadero encuentro con el otro acontece en el cara a cara. En esa experiencia de proximidad acontece el reconocimiento del otro como igual. De modo que el otro es la categoría filosófica que permite explicar la relación del cara a cara como la primera experiencia ético-dialógica. Aquí quiero destacar que ya comienza a perfilarse el interés del mediador por estas reflexiones y el aporte que estas disciplinas pueden hacer a nuestro trabajo. Se nos abre como perspectiva el encuentro dialógico. Al hablar de ese encuentro, es obvio que no se trata de lo mismo. Cuando los filósofos dicen lo mismo, se refieren a mí mismo. Se trata del otro, que es originariamente distinto de mí, pero converge en el encuentro. Debemos pensar que el otro se muestra en una doble prioridad. En primer lugar, es anterior en el orden de la constitución del mundo para cada uno de nosotros, ya que el mundo se nos abre desde el otro. En segundo lugar, es anterior en el orden de la constitución real. ¿Por qué? Porque procedemos del otro, tanto biológica como pedagógicamente. En esto me refiero a que somos hijos de la pareja, mujer-hombre, y pertenecemos a un pueblo. Es Lévinas quien introduce la filosofía de la alteridad, incluyendo en ella 5 aspectos que convergen entre sí y que yo les propongo analizar porque nos abre un panorama muy interesante. El primer aspecto o plano es el metafísico. Dice Lévinas, la idea de alteridad surge de la constatación de que existe una otredad radical, no asimilable a la lógica que ha predominado en la tradición metafísica occidental, de la cual Lévinas es muy crítico. Es decir, la alteridad no es asimilable a la lógica de lo uno, aquello exterior, indeterminado, ni de lo mismo
como individuo que solo se relaciona consigo mismo. Aquí vamos comprendiendo que hablamos de ser con el otro. El otro aspecto o plano que analiza Levinas es el religioso. La alteridad se manifiesta como infinitud, como totalidad cuyos límites resultan inaprensibles y que no obstante aspiramos a alcanzar. Ese deseo de infinitud lo relaciona Levinas con la dimensión religiosa, con la búsqueda de lo absoluto. Sin embargo, a nuestro criterio, esta dimensión no se agotaría con el aspecto religioso, dado que hay una dimensión evidente del ser humano que es la que lo empuja a la trascendencia, es decir, a salir fuera de sí para alcanzar aquello que siempre se le va corriendo como se nos corre el horizonte. El hombre es finito, pero una sed de infinito lo constituye. Es el otro quien nos abre esa dimensión, pues él mismo se presenta a nuestra consideración como inabarcable y sin embargo necesitado de comunicación. No podremos comprender totalmente al otro en su dimensión interior completa, pero sí podemos comunicarnos con él para acercarnos y para intercambiar estas experiencias humanas que nos enriquecen mutuamente. El plano o aspecto individual que nos propone Levinas. En otro nivel, entonces, él asume que la alteridad forma parte de la propia identidad, en tanto que aquello que nos particulariza y nos describe como individuos, aquello que denominamos la personalidad o el carácter, es precisamente la suma de todo lo que hemos vivido, que incluye nuestra relación con el otro y la comparación con el otro. El plano o aspecto intersubjetivo. A través del lenguaje nos abrimos a la alteridad. La palabra siempre es una interpelación que el otro me lanza y a la que yo respondo, o al menos tengo el imperativo ético de responder. Ambas dimensiones, la ética y la lingüística, están estrechamente conectadas con los planteamientos de Levinas. Esa respuesta supone, ya desde el comienzo, un intento de comprender su alteridad, de acercarme a ella sin anularla. En todo caso, la dimensión comunicativa en este plano intersubjetivo es fundamental para este filósofo, digo para Levinas, pero también es fundamental para la mediación. El plano ético o aspecto ético, en el cual capto al otro como alteridad que no poseo ni puedo poseer. Y esto me induce a respetar al otro en su diferencia y en su especificidad. La ética aflora, pues, de la confrontación directa con el rostro del otro y la actitud receptiva frente a la interpelación directa que ese rostro me lanza, de la cual nace la responsabilidad de la respuesta. Es Enrique Dussel, un filósofo argentino contemporáneo, quien propone indagar a fondo la noción de la otredad, incluso más allá del propio alcance observado por Levinas. Reinventar el pensamiento levinasiano en ciertos aspectos significó para Dussel repensar la cuestión del otro, no en abstracto, sino para llegar al descubrimiento del rostro del otro en su eticidad, es decir, al descubrimiento del rostro del otro concreto en el tiempo y en la historia, que implica un cambio drástico de las formas de investigación filosófica que tienen de fondo el tema del otro. Es decir, Dussel le introduce el aspecto de analizar al otro en concreto en el aquí y ahora. No obstante, Dussel advierte que es muy común perder el rastro y en esto
les voy a leer lo que dice Dussel porque no quiero cometer errores. Es decir, dice Dussel, habitualmente el rostro de otro ser humano juega en nuestro entorno como una simple cosa sentido más. El chofer del taxi pareciera ser como una prolongación mecánica del auto, el ama de casa como un momento más de la limpieza y el arte culinario. Pareciera que es difícil recortar a otro ser humano de su sistema donde se encuentra inserto. Esta reflexión entiendo que puede servirnos de alerta para nuestro trabajo, es decir, no perder el rastro y no recortar, no quedarnos fijados con el sistema que envuelve al otro, sino tratar de descubrirlo en sí mismo. El otro posee la exterioridad propia de la persona, la cual cuando se revela todavía no es adecuadamente comprensible, pero que con el tiempo, por la convivencia y el solidario comprometerse en el mismo camino, nos permite comunicarnos históricamente. Dussel propone encontrarse con el otro que es originariamente distinto y que se presenta irrumpiendo ante mí, interpelándome. Propone hacer ese encuentro con ese otro concreto que me interpela. Ese encuentro exige no solo que tenga en cuenta ese rostro sensible del otro, sino que me exige ponerme fácticamente al servicio del otro en un trabajo creador. Esto es así porque la exterioridad del otro que me interpela constituye la afirmación del ámbito ético. Aceptar al otro es el punto de apoyo para elaborar una lógica que no sea solamente ontológica, sino al mismo tiempo práctica. Y esa lógica práctica es la que interpela, en nuestro caso, a la mediación. Lo cierto es que a la filosofía llamada occidental, criticada por Lévinas, se le suma una nueva visión ahora latinoamericana. A partir de la década de los 70 del siglo XX, representada principalmente por Enrique Dussel, Juan Carlos Escanone y Rodolfo Puig. Todos ellos son argentinos y han encontrado en la filosofía, pero más propiamente en la antropología filosófica, un camino para pensar el ser humano desde la realidad de la América Latina profunda. Según Puig, esa tarea es importante y urgente porque carecemos de una auténtica antropología filosófica. ¿Por qué? Porque la filosofía occidental se ha introducido en el mundo de los objetos y ha llegado hasta el extremo de objetivar al hombre buscándole una definición. Ha creado una teoría del conocimiento y una teoría de la ciencia, pero ha desgarrado el problema antropológico que yacía en el fondo. Nosotros desde América debemos recuperar ese sentido de lo humano. Es precisamente Puig quien va más allá de la búsqueda del ser para definir al latinoamericano. Les aclaro que esta disquisición me ha parecido de mucho interés, porque la mayoría de nosotros ejercemos la actividad de mediadores precisamente en el continente americano, y ello nos enfrenta ante una realidad antropológica diversa. Es cierto, no voy a negarlo, que la mayor parte de los habitantes de las grandes ciudades y probablemente la mayoría de los profesionales tenemos una formación occidental con predominancia europea o norteamericana, y que nuestra concepción del ser humano es la que nos ha proporcionado esa filosofía occidental. Sin embargo, es hora de que comencemos a pensar que a pesar de esas influencias, vivimos en un continente que posee fuertes raíces autóctonas y que a pesar de la influencia de la colonización, conserva rasgos característicos que arrastra consigo a través de las generaciones. Como nuestro trabajo se desarrolla a lo largo y a lo ancho de cada uno de los países de América Latina, parece imprescindible que tengamos en cuenta que ese otro a quien encontramos y descubrimos en la mediación
debe ser comprendido en su verdadera dimensión y no en base al estereotipo que nos haya prestado la filosofía europea. Sin esta dimensión, podemos vernos impedidos de realizar un verdadero trabajo creador al servicio del otro, como nos decía Dussel. ¿Cómo hace Kusch para explicar al hombre latinoamericano? Propone comprender la realidad humana desde la condición propia del estar. La condición del estar se encuentra íntimamente relacionada con el existir, con la dinámica existencia diaria de los pueblos. Según Kusch, la autenticidad del hombre latinoamericano radica en la comprensión del estar siendo. Nos explica Juan Carlos Scanoni, otro filósofo argentino, que el estar proviene del arraigo a la tierra, que en América Latina sigue siendo una realidad. Ese estar es anterior al ser, aunque lo incluye, lo implica en el hecho de estar siendo. Se trata de un acontecer que se orienta éticamente al bien y a la justicia. Es decir, que no se busca solo la verdad del ser, sino la alteridad y la trascendencia ética de los otros en cada momento histórico. Scanone lo define claramente. Y esto lo voy a leer. El darse o acontecer instaura el estar ahí para acogerse y así acoger el don del ser, o más bien de estar siendo. Basta ver la solidaridad espontánea que se desarrolla en los pueblos de América Latina, y la misma contrasta con la solidaridad racional del resto de Occidente. Con esto quiero insistir que la antropología filosófica tiene mucho que aportar a la formación de los mediadores. Es así que podemos afirmar que el hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre. Y aquí tenemos que referirnos a Martin Buber, para quien en ese encuentro del hombre con el hombre, lo más importante es lo que él llama la esfera del entre. El entre es una esfera común a dos seres, pero que sobrepasa el cambio propio de cada uno. En un auténtico diálogo, en el cruce de dos miradas, lo esencial no ocurre en uno o en el otro de los participantes, sino entre los dos. Y esto es precisamente el ámbito de trabajo del mediador. Frente al predominio que otorga Heidegger a la relación yo-ello, es decir, a la relación del yo con lo otro impersonal, Buber reconoce la preeminencia de la relación yo-tú, en la cual el yo se relaciona con un ser. Perdón que se me fue el video, no sé por qué. Aquí estamos. Bueno, se me había ido la pantalla. El misterio del ser que somos se encuentra con el misterio que es el otro. Y en una relación de estricta reciprocidad mutua, predomina el asombro que el otro nos produce y el asombro que nos produce su misterio, alejándonos de una apreciación utilitaria o instrumental. En ese ámbito del entre, el asombro deja espacio a la admiración y al respeto mutuo, que en cada uno despierta el encontrarse con el otro. El elemento protagonista de esta relación, nosotros lo conocemos muy bien, es el diálogo. Como el diálogo se constituye en el lenguaje que vincula a ambos interlocutores, podemos decir que el lenguaje también se incorpora a este protagonismo. Los seres humanos, nos señala Buber, somos seres dialógicos. El ser que somos se va constituyendo en los sucesivos encuentros de diálogos en los que nos vemos involucrados y a través de los cuales nos afectamos y transformamos mutuamente. Porque el encuentro con el otro no es neutral. El encuentro con el otro en el diálogo nos afecta y nos va progresivamente constituyendo en el tipo de ser que devenimos al final. El entre es así una intuición conceptual que se ubica en la relación entre personas como lugar de las ocurrencias humanas y la comunicación
es el lugar potencial de la transformación. Solo en el entre puede darse una relación auténtica, viva, inmediata, directa, porque por lo que constituye el lugar del diálogo por excelencia, porque es el lugar del encuentro con el otro. Por último, podemos decir que para Buber el diálogo debe ser personalizado y en el presente de la permanencia, es decir, no podemos prefabricar un diálogo para llevarlo al encuentro con el otro. El diálogo es la forma en la que uno se convierte hacia el otro, transformándose en la aceptación del otro, lo que permite a su vez el respeto al otro y el respeto a su palabra. Cabe destacar que el diálogo se puede dar tanto mediante el lenguaje como mediante el silencio, porque la comunicación, y eso lo sabemos nosotros muy bien, la comunicación a través del diálogo trasciende el lenguaje para hacer fuerza de creación y de enriquecimiento del ser. Vemos entonces cómo la filosofía y en especial la antropología filosófica aportan elementos que nos permiten comprender el verdadero sentido de los conceptos que utilizamos en la mediación, dado que no solo importa saber qué hacer o cómo hacerlo, sino también interpretar el porqué de nuestras conductas. Voy a compartir con ustedes pantalla para compartir un Power en el cual hice un pequeño resumen para que podamos visualizar aquellas cuestiones o remarcar aquellas cuestiones que hemos ido analizando. Experimentamos en nuestro trabajo la experiencia del encuentro dialógico, el cual podemos explicar, ese encuentro dialógico, podemos explicarlo ante el reconocimiento del otro como igual, reconociéndolo en esa relación del cara a cara. Podemos entender por qué el otro nos completa y nos constituye. Es decir, todo esto lo hacemos gracias al aporte de los filósofos y de los antropólogos que nos ayudan a analizar ese encuentro con el otro y cuál es la vinculación ontológica que el otro tiene con nosotros y que nosotros tenemos con él, obviamente. Descubrimos que el otro es quien nos abre la dimensión de infinito que nos caracteriza. Pues al mismo tiempo que se nos presenta como inabarcable, es decir, que no podemos comprenderlo completamente, sin embargo, se muestra necesitado de comunicación. La apertura a la alteridad y la necesidad mutua de comunicación nos propone la necesidad del lenguaje. Y a través de ese lenguaje se genera la responsabilidad de brindar respuesta a la interpelación del otro. Es una responsabilidad ética de responder a su interpelación. La aceptación del otro me exige ponerme fácticamente a su servicio en un trabajo creador. Bien, entonces, estos son algunos de los elementos que hemos podido recoger en este análisis de los aportes que nos hacen los filósofos y los antropólogos. Y como les decía al principio, es necesario que tengamos presente que esto no es un trabajo acabado, sino que es una investigación en desarrollo y que sería muy importante que ustedes pudieran completar. Por eso, ha sido mi intención poder mostrarles cómo estas disciplinas le otorgan sentido a nuestro quehacer y proponerles una nueva manera de pensar, una nueva manera de interpretar el ser del hombre, aquella que parte de la realidad del pueblo de América Latina y que ha sido motivo de investigación para muchos filósofos de este continente desde hace más o menos 50 años. Me sentiría entonces muy satisfecha
si he podido inspirar una inquietud en ustedes para continuar estas investigaciones con el objeto de identificar argumentos que cimenten nuestra labor de mediadores. Muchísimas gracias.